Buenas noches, yo soy Tomás Guevara y este es su canal Reescribiendo la Realidad. El episodio de hoy se titula La Percepción. Antes de entrar en detalles qué es la percepción y cómo funciona, permítame contarles algunas historias. Todos los que hayan leído la Biblia recuerdan los pasajes de la multiplicación de los panes efectuada por Jesucristo y otros milagros que menciona la Biblia. Todo esto lo hizo Jesús a través del mecanismo de la percepción en conjunto con su fe en sí mismo, la cual mencionó en la alegoría a la semilla de mostaza. En 1967, Charles Manson fundó un culto criminal al cual llamó La Familia, y en 1969 cometieron 9 asesinatos, incluyendo el de la afamada actriz Sharon Tate, que se encontraba embarazada. Cuando se le interrogó del por qué lo había hecho, simplemente respondió que el perro le dijo que lo hiciera. Esta situación del perro la creó Manson para justificar sus creencias y, en su realidad, el perro le habló. Hace unas semanas estaba hablando con un guarda de la Reforma y al tocar este tema él recordó el caso de un preso de apellido Potoy García, que había sido condenado a 50 años de prisión por tener relaciones sexuales con 3 menores de edad. Esta persona fue abandonada por su familia y empezó a deteriorarse de tal manera que parecía tener una edad de 80 años cuando en realidad apenas iba a cumplir los 60. En su frustración y sufrimiento, este prisionero empezó a crear un enorme gato que llegaba en las noches a amenazarlo con matarlo. Lo curioso del caso es que otros prisioneros empezaron a ver el enorme gato y uno de ellos, que dormía en la parte de arriba del camarote, fue despertado una noche cuando casi fue derribado de su camarote por este gato, que incluso el prisionero oyó rugir como si fuera una pantera. En otras palabras, García Potoy creó este enorme gato usando su percepción. Ahora déjenme contarles un par de experiencias propias. Cuando yo tenía unos 7 años de edad, solía ir con mis amigos a un potrero donde pastaba el ganado. Para entrar al potrero, que estaba rodeado por una cerca de alambre de púas, teníamos que levantar uno de los alambres de púas para poder pasar al potrero. Un día empecé a torear a uno de los terneros y se me vino encima. En ese momento yo solo atiné a correr y pasar la alambrada, y lo hice sin levantar el alambre de púas, es decir, desaparecí la alambrada y pasé como si ésta no existiera. No me di cuenta de esto hasta 10 minutos después que me calmé. Otra situación que viví fue en el año 2000. Me desperté un sábado bastante preocupado porque tenía que ir a jugar un partido de fútbol a Guapiles y habíamos quedado de vernos a las 8 de la mañana frente al Hotel San José Palacio para irnos todos juntos en caravana. Yo me alisté y llegué al sitio de la reunión como a las 8:20 y no encontré a nadie, así que me bajé del carro y compré unas bebidas para tomar durante el trayecto del viaje. Empecé a conducir a alta velocidad para ver si podía darle alcance al resto de mis compañeros y no lo logré. Y peor aún, cuando llegué al estadio de Guapiles no había nadie. Llamé a mi amigo Johnny Vargas y le pregunté en dónde estaba y me contestó: yo estoy en la casa. Entonces le pregunté: ¿y el partido de fútbol qué? Sonriéndose me contestó: el partido es mañana. Así que tenía 2 opciones: quedarme a dormir en Guapiles o regresar y volver al día siguiente. Me decidí por la segunda opción porque era la más
pero por seguridad decidí dormir unos minutos al lado al lado derecho de la carretera que sale de Guapiles. Por lo tanto me parqué ahí y recliné mi asiento para tomar una siesta. No habían pasado ni 5 minutos cuando un policía de tránsito llegó y me despertó y me pidió la licencia de conducir. Yo busqué mi billetera y no la encontré. Con la ayuda del policía de tránsito revisamos todo el vehículo y la billetera no apareció. Entonces me dio los papeles del carro. Yo los saqué delantero y se los entregué y él se fue a su vehículo a llamar por radio para averiguar si el carro estaba en orden. Cuando regresó como 10 minutos más tarde me los entregó y cuando los metí de nuevo a la guantera, mi billetera estaba en el asiento del pasajero a la derecha. Había aparecido como por encanto. El policía de tránsito luego se despidió y me recomendó que no me quedara ahí por mucho tiempo porque era una zona peligrosa y me podían asaltar. Luego comprendí que yo había creado toda esta situación y el policía de tránsito decidió cooperar conmigo. Mi yo interior o subjetivo me comunicó del peligro que me acechaba y mi yo objetivo creó la situación usando el mecanismo de la percepción. Una nota: el yo objetivo y el yo subjetivo siempre trabajan en armonía, aunque en ciertas ocasiones no parece ser así. Ortega y Gasset, famoso filósofo español, solía decir: la culpa la tiene esa entidad, a la par deliciosa y repugnante, soberana y embelecedora, que llamamos lenguaje. La vida del lenguaje, por uno de sus lados, es continua degeneración de las palabras. Como casi todo en el lenguaje, esta degeneración se produce automáticamente. Este es el caso con el vocablo percepción. La mayoría confunde esta palabra con ver o observar o impresión y están bastante equivocados. Percepción es crear y la Real Academia debe modificar este significado cuando la ciencia lo entienda. La ciencia es una onda de energía que supuestamente se encarga de explicar lo que creemos que es cierto. Sin embargo, nos olvidamos de que la mayoría de sus teorías o hipótesis solo son creencias. Una pieza fundamental de las ciencias es la percepción, la cual las ciencias todavía no conocen. No reconoce que percepción es la base de todo lo físico y lo no físico en nuestra dimensión, como los pensamientos. Actualmente, todas las ciencias se mueven en la dirección de definir y cuantificar qué es la conciencia, tema que expliqué en el episodio anterior. Saben y aceptan que la conciencia universal es real y existe, pero no saben cómo explicarla y lo reconocen. Así como lo expliqué en el cuarto episodio, las ciencias no pueden cuantificar la conciencia universal porque solo las cosas pueden ser cuantificadas y la conciencia universal no es una cosa. Las estimaciones que hacen los científicos los llevan a ideas de qué podría ser la conciencia universal, pero la conciencia universal no es meramente una idea. Percepción es una de las piezas que más nos afecta en esta nueva onda del conocimiento que estamos viviendo, y esta expresión y mecanismo de la percepción es crucial para los científicos y nosotros, ya que tenemos una incorrecta definición de este vocablo, como lo mencioné anteriormente. Percepción es crear. La ciencia solo tiene que cambiar un vocablo en sus ecuaciones. En vez de decir medir, deben decir percibir.
Es decir, en lugar de decir que una partícula cambia su estado cuando la medimos, debiera decir que cambia cuando la creamos, es decir, cuando la percibimos. Es decir, la creamos en el estado que la necesitamos o queremos. Lo que venimos expresando acerca de nuestros sentidos es parte de la percepción, solo que lo definimos al revés. Los sentidos nos reflejan lo que hemos creado, es decir, el resultado del mecanismo de la percepción. Nuestro mecanismo de la percepción empuja hacia afuera nuestra energía, la proyecta y crea la realidad en conjunto con el elemento del tiempo. Es una combinación de energía y tiempo que crea la materia, que crea nuestra realidad física. Nuestros sentidos son un mecanismo reflector, un aspecto reflector de nosotros mismos que nos permite ver, oír, tocar, saborear y oler lo que hemos creado, y que obviamente nos permite definir esto a través de nuestros sentidos. Sin embargo, el mecanismo de la percepción es proyectar hacia afuera de nosotros y crear manifestaciones físicas y materia, pero no solo la materia, como veremos a continuación. Dos piezas muy significantes del mecanismo de percepción lo constituyen la imaginación y soñar. La imaginación no es fantasía, es real, y soñar es una avenida de comunicación y nos comunica lo que es. Por lo tanto, los sueños son reales, incluso si nos comunica lo que no existe en nuestra realidad física en esta dimensión. Todos tenemos en gran estima a Einstein y deberíamos aprender una lección de esta persona. Él reconoció que el valor de la imaginación era una expresión muy importante porque la imaginación era la base de nuestras creaciones, sin importar si estas creaciones son buenas o malas. La inspiración procede de la imaginación. Lo que imaginamos lo traducimos en realidad. Un ejemplo es Keylor Navas. Él se imaginaba y soñaba con ser el portero del Real Madrid y lo hizo realidad. Pero también debemos reconocer que nuestros pensamientos, sentimientos, creencias y en lo que nos concentramos influencia nuestro mecanismo de la percepción. Este mecanismo es constantemente influenciado por nuestras creencias y nuestras creencias en muchos casos se vuelven adictivas o en un accesorio en nuestro comportamiento, es decir, una fijación o un apego. Yo he visto personas que sin ser muy católicas, incluso sin siquiera ir a misa en forma constante, al pasar frente a una iglesia se persignan, incluso ante iglesias no católicas. Nuestras creencias usualmente empiezan durante nuestra infancia y estas adicciones o apegos o fijaciones se empiezan a asumir o desarrollar durante la adolescencia. Estas fijaciones o apegos requieren que siempre se tome una decisión con respecto a ellas. Es decir, al pasar frente a una iglesia usted podría no persignarse, pero lo normal es que lo decida hacer de forma automática. Las creencias se vuelven nuestras directrices en nuestro diario vivir y en nuestro comportamiento, y en la mayoría de los casos las seguimos de forma automática, es decir, no nos detenemos a pensar por qué lo hacemos. Obviamente las creencias que usamos como directrices en cuanto a cómo comportarnos llegan a convertirse en adicciones, apegos o fijaciones. Las adicciones, apegos o fijaciones
quieren que participemos en una elección real con ellas. ¿Eliges expresar sus influencias o eliges no hacerlo? Ser consciente de ellas no las desaparecen. Es decir, no se van a desinflar automáticamente o hará que se olvide. Nunca. Están muy arraigadas en el conocimiento objetivo, pues las expresamos a través de la totalidad de nuestras vidas. Incluso como infantes, aunque todavía no las hemos desarrollado o no las hemos asumido, estamos conscientes de ellas porque nos las recuerdan todas las semanas o a diario, como es el caso de hacer las tareas escolares que nos inculcan como una responsabilidad. Y algunas de las que no eres tan conscientes, como rezar antes de acostarnos, o de otras más conscientes, como lavarnos las manos antes de comer. Usualmente las asumimos o las desarrollamos en una edad posterior a la adolescencia. Pero una vez que comenzamos a asumir esas adicciones, comienzas a desarrollarlas y las desarrollamos muy rápidamente y con mucha fuerza. Y por eso se trata de volverse consciente de lo que son. Y al ser consciente de lo que son, darnos cuenta de sus respuestas automáticas en relación con ellas. Y a partir de eso, elegir si realmente queremos responder o no. Si quieres emplear esa adicción o fijación de una manera particular o no. Y eso requiere una elección activa y objetiva, porque las adicciones no son tan penetrantes, son tan penetrantes que si no estamos conscientes de ellas e intencionalmente elegimos no expresarlas, automáticamente volveremos a expresarlas en otras ocasiones. Un apego o fijación o adicción es la responsabilidad, aunque usted no lo crea, porque usted es solo responsable de usted mismo. Yo experimenté esta adicción y creía que mi responsabilidad hacia mi familia era que económicamente estuvieran bien, pero me equivoqué y uno de mis hijos me lo expresó de una forma que no me dejó duda. Él dijo: nos ha tratado como si fuéramos cerditos y solo nos ha dado comida, nunca amor. Desde luego, en esa época eso era lo que yo sabía, y al haber pasado en mi infancia situaciones en las cuales hubo días en los que no teníamos ni qué comer, y al no haber tenido una figura paterna que me hubiese enseñado cómo amar, mis opciones fueron prácticamente nulas. Hoy en día la responsabilidad es todavía una adicción, pero no me afecta tanto porque yo decido qué hacer con esta adicción en cada momento. Control no es una adicción, ya que no nace de asociaciones y nace de temores. El control se expresa en relación con lo que creemos que son amenazas. Esto es una reacción automática que expresamos cuando pensamos en una o varias amenazas. Es posible que ni siquiera seamos conscientes de cuál es la amenaza. Pero cuando un individuo siente que necesita controlar una situación o que necesita tener el control, y cuando esto no es un flujo natural, porque hay expresiones de control que son naturales, esas situaciones no son problemas y no están relacionadas con amenazas. Hay algunas acciones que todos enfrentamos que serían expresiones de control en alguna capacidad, pero están más relacionadas con cómo dirigirse y cómo expresarse. Esa capacidad, esa forma de control, por así decirlo, puede ser beneficiosa e incluso puede ser
fortalecedora. Cuando un individuo siente que necesita tener el control, esa es una dinámica completamente diferente. Cuando un individuo expresa control con fuerza, como es la situación de un jefe o jefa o de un dictador, eso nace de una amenaza. Él o ella temen perder su puesto y por ello actúan de esa manera. Internamente se dicen, aquí se hace lo que yo diga. Con estos individuos, esta clase de gente, es mejor tener buen tacto y enfrentarlos de otra manera. La pieza más importante en relación con la percepción es la atención. Y atención es cómo nos estamos dirigiendo o comportando con respecto a lo que es importante para nosotros en ese preciso momento. Es importante porque la atención es la que nos brinda la información, la percepción. Por ejemplo, en este momento usted está viendo este video y usted le pondrá atención dependiendo de la importancia que usted le brinde al mismo. Podría dejar de verlo, pero si le interesa lo verá hasta el final porque considera que podría ser importante. Como seres de energía que somos, siempre estamos proyectando energía hacia el exterior nuestro y a través del mecanismo de la percepción creamos nuestra realidad. Obviamente, cuando estamos frente a otra persona, esa persona está proyectando su propia energía y lo hace basado en sus creencias, al igual que lo hacemos nosotros. Por eso es que unas personas nos caen bien y otras mal, o consideramos que esa persona es una belleza o que es intratable. En otra palabra, siempre estamos en constante intercambio de nuestras energías. Es nuestro medio de comunicación. Nuestra percepción es muy poderosa y lo evidenciamos a través de todo lo que nuestros sentidos nos dicen. Todo lo que vemos, oímos, tocamos, saboreamos y olemos. Todos estos sentidos expresan nuestras preferencias. Un aliento a ajo nos disgusta, un perfume nos motiva. El licor nos afecta diferente a uno. Un mal olor puede causar que vomitemos y todas estas situaciones son generadas por el mismo mecanismo de la percepción. Y esto demuestra lo poderoso que es este mecanismo. Al mismo tiempo, sus creaciones son prácticamente absolutas en las realidades físicas, precisamente porque nuestros sentidos nos informan de un modo prácticamente absoluto. Por ejemplo, esa persona tiene un aliento insoportable. Este refresco no sabe a nada. Los frijoles están agrios. Las máquinas del casino están arregladas, etcétera, etcétera. La percepción es una herramienta muy potente y vamos a necesitar otro episodio para explicarla a un nivel más científico y poderles ofrecerles más pruebas. Por el momento, no olviden de suscribirse a este canal, darle me gusta para que me ayuden a ayudarles a recordar lo que somos y cómo mejorar nuestras vidas. Muchas gracias.